parte de la naturaleza y de la compañía y la camaradería de ustedes. Yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera llevado comida. Yo creo que me lo hubiera traído, porque hubo en abundancia. Gracias a todos por compartir las bendiciones con todos nosotros. Probamos un poquito de aquí, un poquito de allá, que a la hora que llegamos a comer, donde íbamos supuestamente a comer, ya estábamos llenos. Pero gracias a Dios por todo eso. Nos alentamos bastante, y en la tarde tuvimos un tema que es el preámbulo al tema de hoy. Los que estuvieron allá saben que hablamos acerca de Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28, donde habla acerca del testimonio de Jesús, cómo Juan da testimonio de Jesús. Entonces el tema de aquella ocasión era de que las personas que aman al Señor Jesús, en este caso Juan, ¿qué era lo que hizo? Predicó ¿a quién? A Jesús, al Mesías. ¿Era fácil para él predicar acerca del Mesías cuando no había venido? No, era difícil. Pero el que le dio el mensaje era mucho más grande que cualquier rey, que cualquier ser humano, que cualquier poderoso, que cualquier religioso de su tiempo. Quien se lo dio fue nada más ni nada menos que Cristo Jesús, el Padre. Se lo dieron directamente a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista solamente hizo lo que se le mandó que hiciera: dar testimonio, predicar de la venida del Mesías, de preparar el camino del Mesías. El día de hoy vamos a ver cómo presentó a ese Mesías. San Juan 1:29 dice: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el lugar donde Juan estaba predicando, ¿qué ciudad era? Por ahí. ¿Qué ciudad era? En el versículo 28, 26, 26, 27, 28 dice la ciudad. ¿Qué ciudad era? Betania. Y haciendo un poquito de historia, ¿ustedes recuerdan qué pasó cerca de ahí de Betania años atrás, cerca de 800 años, por allá? Mejor dicho, cuando fue el pueblo sacado de Egipto. ¿En qué ciudad por ahí cerca pasó el pueblo? Cerca de Betania. Entonces ese lugar donde Juan estaba predicando y donde Juan bautizaba era muy importante, tenía un significado importantísimo, y allí mismo él iba y bautizaba, y allí mismo él iba y presentaba el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a tener dividido el sermón en tres partes importantes. Vamos a mirar desde el versículo 29 al 34, vamos a mirar acerca del Cordero de Dios, cómo lo presentó Juan el Bautista. Y del 35 más o menos al 40 y algo por ahí, vamos a hablar acerca de dos personas que aceptaron al Mesías por predicación de Juan. Y luego después, en los últimos versículos, ya en los versículos del 43 en adelante, nos va a hablar acerca de que Felipe es llamado y Natanael es llamado. Y de paso, los que estuvieron en los grupos pequeños tocaron estos textos desde el versículo 35 hasta el 51. Y de paso, en la copia que se van a llevar del sermón, en la parte de atrás ustedes van a encontrar un formulario que yo presenté en la clase de grupos pequeños y que se llenó, para que ustedes puedan ir meditando un poquito, y ahí van a tener algo un poquito más ampliado, estos textos del 35 hasta el 51. Muy bien, pero vamos a analizar primero los primeros versículos que tienen que ver con el Cordero de Dios, pero sin antes darles una cita que es muy importante. Esta cita quisiera leérselas y que por favor le pongamos atención a lo que dice. Dice lo siguiente: la iglesia, o mejor dicho, las iglesias profesas de Cristo de esta generación disfrutan de los más altos privilegios. ¿Quiénes? ¿Quiénes disfrutan de los más altos privilegios? Las iglesias ¿de qué tiempo?
de nuestro tiempo. Dice lo siguiente: el Señor nos ha sido revelado con una luz cada vez mayor. Nuestros privilegios son muchos, más grandes que los antiguos privilegios del pueblo de Dios. ¿Cómo? Más grandes que los del antiguo pueblo de Dios. ¿Por qué dirá eso? Porque el antiguo pueblo de Dios esperaba que viniera el Mesías, ¿sí o no? Esperaba, el pueblo de Israel esperaba poseer la tierra y habitarla y tener mucha alimentación, y además de eso, que pudieran dominar al mundo. Sin embargo, no lo recibieron. En el tiempo de los discípulos, ellos esperaban al Mesías y vino y lo aceptaron. Y ellos predicaron el Evangelio. Pero no vino Jesús por segunda vez. Ellos fueron a descansar esperando la segunda venida de Cristo. Y nosotros estamos viendo ya casi al final, estamos viviendo casi al final de la historia, esperando que Cristo va a venir. ¿Cuándo? Por segunda vez. Y estamos viendo todas las señales cumpliéndose, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces nosotros estamos viendo hacia atrás con una seguridad mayor que ellos. Ellos lo aceptaron por fe. ¿Y usted y yo también aceptamos por fe o no? Por fe. Nosotros por fe. Usted estuvo cuando estuvo Jesús por allá. Usted estuvo cuando pasó el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, pasó por el río Jordán y pasó todas esas cosas. Usted estuvo allá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creerlo, ¿por qué? Por fe. Entonces, por fe, nosotros sabemos que todo eso pasó. Hay historia donde nos demuestra que sí es cierto, que sí sucedieron esas cosas. Tenemos la referencia bíblica, donde la Biblia nos habla de que eso sí aconteció. Y si la palabra lo dice, ¿qué? Yo lo creo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces nosotros estamos viviendo ya al final de la historia. Pasó el movimiento de reforma, vino el movimiento final, estamos viviendo los últimos momentos de la iglesia remanente, en el residuo, lo último que queda, donde ya estamos esperando que Cristo venga cuando se cumpla un cometido. Y ese cometido se lo dije la semana pasada. ¿Cuándo va a venir Jesús? Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino por testimonio, y entonces ¿quién va a venir? Señor Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos hacer tú y yo para que Cristo venga? Predicar. Pero antes de predicar, es lo que quiero predicarles hoy. Antes de predicar el evangelio, ¿qué necesitas tener hoy? Hay mucho más que de hablar de esto, pero mejor lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer primero? Déjenme decirles. Este relato, del versículo 29 en adelante, tiene que ver ya. Habían pasado varios acontecimientos. Primero, ya Jesús había sido bautizado. Ya Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto. Ya había pasado el tiempo de la preparación y el tiempo de la tentación. Ya Jesús había regresado. Y su semblante, su fisonomía, su persona, ¿cómo se miraba? ¿Cómo se miraba el rostro de Jesús? ¿Cómo se miraba su cuerpo después de 40 días de ayuno y oración y de las acechanzas del enemigo? Se miraba en su rostro con un semblante de las huellas de la lucha terrible por la cual él pasó. No nada más físicamente, sino a través de las acechanzas del enemigo. Y es entonces cuando regresa Jesús, después de pasar todo eso, que Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Díganme ustedes, ¿qué tanta gente había allí? ¿Cuánta gente escuchó? Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ¿cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente escuchó la voz que vino del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro contentamiento, en el cual me complazco? ¿Cuánta gente lo escuchó? ¿Cuánta gente miró el Espíritu Santo descender y posarse sobre Jesús y quedarse en él? ¿Cuánta gente lo escuchó? Juan era muy popular ya. Juan ya había arrastrado muchísima gente, muchos lo seguían. Y allí en ese momento estaba precisamente, ya después de varios días,
después de algún mes pasado, viene Jesús y lo presenta como el Cordero de Dios. Era atractivo para la gente. ¿Miraban en él algo atractivo? No. Solamente su semblante demostraba un amor, una paz, una misericordia, una benignidad tremenda. Sin embargo, bajo estas circunstancias, Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Mi pregunta es, si ya algunos escucharon la voz que viene del cielo, testimonio de Dios directo, el Espíritu Santo de que era el Hijo de Dios, y ahora Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no era para que la gente hubiera corrido a aceptarlo? Lo hubieran aceptado como el Mesías. ¿No era así? Sí. Pero sin embargo no sucedió de esa manera. Muy pocos corrieron a preguntarle a Jesús si él era o no era. Vamos a leer el texto. ¿Están listos? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Muy bien. Presenta Juan algo muy interesante. Presenta Juan al Cordero de Dios. ¿Hacia dónde estaba mandando a la gente en su mente? Hacia los sacrificios, hacia el santuario, donde se llevaban a cabo cada uno de esos sacrificios. O sea, desde ya les estaba diciendo: la profecía se está cumpliendo, el Mesías, ese corderito pascual, se está aquí. Este es. ¿Cómo debería de ser ese cordero, mis hermanos? La persona que venía a presentar un cordero, una paloma, o el animal que sea de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su pudencia económica, ¿cómo debería de estar ese animalito? Sin mancha, sin defecto. Pregunto, ¿algún defecto había en Jesús? Mis hermanos, desde allí la tipología se está cumpliendo en Jesús. Un hombre perfecto, sin mancha, sin contaminación, el que iba a borrar los pecados de aquel que creyera en cualquiera de las personas que estaban a su alrededor. ¿Qué impresión tomaba eso? La mente de las personas comenzó a viajar, a volar, a investigar, a recordarse de todas las profecías que la palabra de Dios había presentado. Y allí se comienza a presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo que sigue. Allí nos presenta el testimonio de Juan, de que ese Cordero, a ese hombre que le estaba presentando, era el que iba a quitar los pecados del mundo. ¿El que iba a quitar qué? ¿Cómo ese hombre? Vamos a ver. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que ¿qué? Mis hermanos, ¿cuántos saben la historia de Juan y cuántos saben la historia de Jesús? ¿Cuántos meses se llevaban uno y otro? ¿Quién era mayor y quién era menor? Juan era mayor y Jesús ¿qué era? Entonces, ¿cómo dice que Jesús era mayor que él? Que era antes que yo. ¿No está presentando ya la eternidad del que estaba dentro de ese cuerpo? Está presentando ya a Jesús como ¿qué? Como eterno. ¿Sí o no? Sí, mis hermanos. Y luego miren lo que sigue diciendo. Aquí nos habla de que Jesús llevó nuestros pecados. Nos manda a Levíticos, nos manda a estudiar el Antiguo Testamento, nos manda a estudiar el santuario cuando se presenta con todas sus ceremonias. Pero también aquí nos presenta que Juan estaba honrando al Mesías. ¿Estaba haciendo qué? Le estaba dando honra. No se avergonzó de presentarlo ante toda la gente. No se avergonzó. ¿Te avergüenzas tú de Jesús? ¿Te avergüenzas tú de presentar al Jesús que tú eres? ¿Tu conducta se avergüenzas en ocasiones por tu conducta? ¿Porque tú eres diferente a los demás? Miren,
Sigue diciendo, versículo 31. Y yo no le conocía. Digo yo, ¿usted tiene primos? ¿Los conoce a todos? Bueno, en la actualidad no, porque pues unos venimos de México, otros venimos de Centroamérica, otros venimos de más lejos. O sea, es más difícil, porque ya en la actualidad es muy difícil. Pero en aquel tiempo, viviendo Juan en una ciudad y Jesús en otra ciudad, no se conocieron. No se conocieron. No se conocieron literalmente. O sea, quiere decir que la Biblia me está diciendo que no se habían juntado, no habían planeado, no habían hecho nada de acuerdo a ellos, sino que todo era dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces encontramos aquí algo muy interesante. Y luego sigue diciendo: por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió? ¿Quién envió a bautizar a Juan con agua? Dios. ¿Estudió en qué universidad? La del desierto. Directamente el Padre y los ángeles le enseñaban. Otra cosa, dice allí lo siguiente. Dijo el testimonio del que lo estaba enseñando, del que lo estaba instruyendo, dice lo siguiente. Dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado ¿qué cosa? Testimonio de que este es ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Ah, mis hermanos, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? ¿Estás dando testimonio de ese Jesús? Mis hermanos, es increíble que a veces nosotros estamos en medio de la gente, escuchando un mensaje maravilloso, y parece ser que la mayoría no le pone atención. En el tiempo de Jesús, la mayoría no le puso atención. La mayoría estaba dudando. Dice: ¿cómo que este hombre de Nazaret puede haber algo bueno? Del este de Los Ángeles puede salir algo bueno. Mis hermanos, había muchas cosas que decían que Jesús aparentemente no cuajaba con lo que estaba presentando. Sin embargo, Juan no tuvo miedo de presentarlo como el Cordero de Dios. Porque ¿de dónde recibió la revelación? De Dios. Entonces yo aquí encuentro un problema. ¿Por qué yo no presento a Jesús como el Cordero de Dios y hablo del testimonio de él? ¿Por qué? Porque todavía no tengo ese encuentro personal con Cristo. Todavía no creo como el Señor quiere que creamos. Todavía estoy yo como toda la multitud que se encuentra alrededor, escuchando de la palabra, escuchando temas maravillosos, impresionados. Nos mueven los sentimientos, nos mueven nuestra mente, entendemos claramente, pero no damos el paso a aceptar y seguir y testificar de Cristo. Mis hermanos, necesitamos poner a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita cuántos de los que estaban allí siguiendo a Juan escucharon allí ese testimonio, y muy pocos fueron capaces de ir y preguntar. Muy pocos. Vamos a ver quiénes fueron. De acuerdo a la predicación, había mucha gente que seguía a Juan el Bautista, porque él movió multitudes. Aquí viene lo siguiente, del versículo 35 al 42. Vamos a analizar un poquito. El siguiente día vi otra vez que estaba ahí. El siguiente día otra vez estaba ¿quién? Juan. ¿Y cuántos? 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, ¿qué cosa dijo? Este es el Cordero ¿qué? De Dios. Mi pregunta es, ¿escucharon el testimonio de Juan de nuevo? Otra vez se los vuelve a repetir. Este es ¿qué? ¿Y cuál fue la reacción de esos dos? Vamos a ver.
le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué pasa? Siguieron a Jesús. Vamos a leer todo el texto hasta abajo. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te hospedas? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés va a mencionar las personas que habían aceptado, que lo estaban siguiendo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice: y le trajeron a Jesús, y mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir que Pedro. Pregunto, mis hermanos, de toda la multitud que estaba siguiendo a Juan, escuchando, ¿cuántos siguieron a Jesús? 2. ¿Me puede decir los nombres? ¿Me puede decir los nombres de los 2 que siguieron, que estaban con Juan, que lo escucharon, que siguieron? Andrés es uno, pero Pedro, Andrés fue y lo trajo. Andrés fue y trajo a Pedro. Simón. Hay un personaje que no se menciona en la Biblia, y en todo el libro de Juan él no se menciona. ¿Quién es? Eso lo estoy diciendo. Juan, el discípulo amado. Ese fue el que escuchó el otro mensaje. Él es el que no se menciona, y ustedes lo van a escuchar. Y aquel discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué? Porque a él no le gusta aparecer en pantalla. Él se quería, a pesar de que tenía eso, que era orgulloso, prepotente, soberbio y todas esas cosas, y orgulloso, y que quería la gloria y todo, a pesar de todo, él no quería ir. ¿Por qué? Porque ya aquí ya había escrito, ya había recibido a Jesús, ya aquí había sido transformado. Por eso que no se menciona cuando él escribe su evangelio. Ahora, mis hermanos, esto es lo interesante. ¿Cuántos siguieron a Jesús? 2. ¿De cuántos? De una multitud tremenda. Solamente 2. Y la pregunta que les hizo, que Jesús les hizo, cuando Jesús se dio cuenta que le seguían, ¿qué les preguntó? ¿Cuál fue la pregunta de ellos a Jesús? Maestro, ¿dónde qué? ¿Dónde moras? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde vives? ¿Y qué les dijo Jesús? Vengan y vean. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Jesús dijo que él no tenía tierra donde recostar su cabeza, que las zorras tenían cuevas. Pero ¿dónde moraba Jesús entonces? ¿A dónde los llevó? ¿A dónde llevó a esos discípulos? Miren, mis hermanos, ¿sabe lo que querían tener Pedro, Juan y Andrés? Una intimidad con Jesús, de decirle: ¿quién eres? Cuéntanos, platícanos, ¿cómo es esto? O sea, ellos querían investigar más, indagar más acerca de quién era ese Cordero, que les explicara más detalladamente acerca de eso. Y por eso es que les dijo: vengan y vean. O sea, vengan, siéntense, que ahorita les platico todo lo que ustedes quieren saber. Ahora, mis hermanos, ¿Jesús iba atrás y los discípulos iban enfrente? ¿O Jesús iba al frente y los discípulos iban atrás? ¿Dónde van los discípulos? Atrás de Jesús. Vamos a mirar varias citas para corroborar esto de lo que va a pasar. Ahí mismo en Juan, capítulo 10, versículo 4 y 5. Capítulo 10, versículo 4 y 5. ¿Ya están listos? Dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué pasa? Le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué siguieron a Andrés y Juan? Porque escucharon la voz de ¿quién? Del pastor. Escucharon la voz del pastor y supieron, se dieron cuenta de quién era él. Otro texto, versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de quién.
de los extraños. Versículo 27. También, ¿qué dice ahí? ¿Las ovejas qué? Mis ovejas oyen mi voz. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Lo estás siguiendo? Porque si no lo has escuchado, es tiempo de comenzar a escuchar la voz de ¿quién? De Jesús, del pastor. Hay algunas cositas que quisiera sacar aquí a colación y vamos a analizar. Por ejemplo, ¿qué significa Andrés? Le hace honor a su nombre. ¿Era popular Jesús en su tiempo? Andrés significa varonil, valiente, hombre decidido, porque no le importó todas las habladurías, sino que él se mantuvo firme y fiel, esperando, viendo al Mesías. ¿Y qué significa Juan? Juan, hijo de Dios, dice, bondadoso, benigno. Y ahora, Pedro, ¿qué significa? Piedra o canto rodado. Es interesante, mis hermanos. ¿Qué nombre le dio el Señor Jesús a Pedro? Cefas. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Por qué le cambió el nombre? Porque aparentemente, o no aparentemente, definitivamente ese nombre era más que apegado al carácter de Pedro. ¿Sabes tú cuál es el nombre que tú tendrás en el cielo? ¿Sabes tú el nombre que vas a tener en el cielo? Hay una promesa de que Dios nos va a cambiar el nombre. Bueno, por mi parte, bendito sea Dios que me van a cambiar el mío. Cuando yo de recién conocí el Evangelio, había un niño que era hijo del doctor Fajardo ahí en Guadalajara, y el niño vino corriendo después de que su papá había predicado y llega y me dice: hola. ¿Pero qué nombre creen ustedes que me dio? Cesárea, ¿cómo estás? ¿Y qué es cesárea? C-section. Entonces yo, bendito sea Dios, que a mí me van a cambiar mi nombre, pero ¿cuál nombre me van a dar? Mi hermano, de acuerdo a nuestro carácter. ¿Quieres saber cuál es el nombre que te va a poner el Señor? Primero necesitas aceptar al Cordero de Dios. No importa qué pase en la vida, tú tienes que aceptar al Cordero de Dios. No importa quién te venga a investigar, tú tienes que seguir aceptando al Cordero de Dios, no importa qué pase. Y si no lo has aceptado, es el momento de decirle: Señor, yo quiero aceptar al Cordero de Dios como mi Salvador. Es interesante. Y aquí quiero pasar a una parte que es importante. La hermana Madrid se está beneficiando doble porque ella me escuchó predicar este tema en Santa Paula. Y ahorita vamos a ir a una parte de una pregunta que la hermana tenía, que ahí se le contestó sin yo saber. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús llevaba la cruz? ¿Cuántas veces se cayó? Muchas veces. Y en su última caída había un personaje. Yo no sé si ustedes pusieron atención a un canto que estaba después de que se terminó la escuela sabática. ¿No lo pusieron atención? Sí. ¿Y qué se miraba ahí? A un hombre que iba con dos niños y que llevaban un cordero, y que ese cordero se les escapó. Pero cuando ellos estaban mirando a Jesús que iba, ¿qué le pasó? Él miraba a Jesús y sintió compasión por Jesús. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Lo tomaron y le dijeron: carga la cruz. ¿Él quería cargar la cruz? No. A costa de su muerte dijo: si tú no cargas la cruz, entonces vas a morir. ¿Y qué hizo? No le quedó ninguna alternativa para el pobre hombre. Ahora les pregunto,
¿Dónde estaba Jesús cuando Simón Cireneo iba cargando la cruz? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Mis hermanos, iba caminando delante de él. En otras palabras, sígueme. ¿Y qué hizo él? Simón Cireneo lo siguió a fuerzas. ¿Sí o no? Pero que él venía del campo. En el canto nos lo presentan que él venía a sacrificar el cordero. Y hay una revelación. Porque él comenzó a seguir ¿a quién? A Jesús. Las ovejas oyen ¿qué? Mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿Este hombre siguió a Jesús? Sí. A veces en la vida, a veces somos forzados cuando somos niños a llevar la cruz de Cristo. Se nos da una religión. Pero es necesario que en el camino, mientras seguimos a Jesús, te des cuenta de que Jesús, tú tienes que seguirlo. Porque Él es el Cordero de Dios. No porque te hayan impuesto una religión, sino porque tú amas a aquel que murió en la cruz del Calvario. Mis hermanos, en este hombre pasaron varias cosas. A Jesús lo habían abofeteado, le habían clavado una corona de espinas, le habían clavado varios azotes, latigazos. O sea que Jesús estaba sangrando, ¿sí o no? ¿Este hombre le limpiaron la cruz para dársela o se la dieron como estaba? ¿Qué le pasó a este hombre? Se bañó con la sangre. No cuestionó si tenía sida o no tenía sida. No cuestionó si tenía alguna enfermedad. Simplemente la tomó y la llevó. Pero al tomar la cruz de Cristo, ¿fue qué? Limpio. Tú puedes limpiar algo sucio con sangre o se ensucia más. Pero sin embargo, cosa maravillosa, con Jesús la sangre nos limpia. ¿Qué pasó con este hombre? Díganmelo ustedes, ¿qué pasó con este hombre al tomar la cruz de Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en su vida? Primero, fue manchado. Segundo, ¿qué pasó con él? Fue transformado. O sea, que la sangre lo ensució, lo manchó. Pero simbólicamente, ¿qué hizo? Lo limpió de sus pecados. Mis hermanos, es cosa maravillosa lo que hace Cristo. Él va adelante y el hombre va cargando la cruz con sus ojos fijos en Jesús, que iba tambaleándose, caminando. ¿Dónde está Jesús en tu caminar, mi hermano? ¿Dónde lo llevas? ¿Lo llevas atrás? ¿Lo llevas al lado? ¿O van tus ojos siguiéndolo? Porque la palabra de Dios dice que aquel que no toma su cruz y ¿qué? Y me sigue no es digno de mí. Entonces tú tienes que cargar la cruz como Simón Cireneo. Tú también tienes que llevar esa cruz y ir detrás de Jesús con tus ojos puestos en Él. Había gente que se burlaba y le decía muchas cosas a Jesús. ¿Qué hizo Simón Cireneo? No escuchó nada, porque sus ojos estaban fijos en Jesús. Hubo un cambio en su vida. Fíjense lo que pasa. ¿Me dan 10 minutitos más? Media hora, sí, pero se van los demás. Mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Es muy interesante. Andrés le predicó ¿a quién? Una vez que aceptó a Jesús, una vez que estuvo con Jesús, ¿a quién le predicó? A Pedro. Andrés le predicó a Pedro. O sea, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? A darles a Cristo ¿a quiénes? A nuestros familiares. ¿Sí o no? La gente cercana a ti es la primera que se va a beneficiar con el mensaje de Cristo. Y luego después dice ahí, pasamos a la otra parte. Dice el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. ¿Y qué le dijo? Anda delante de mí. ¿Qué le dijo? Sígueme. De nuevo.
Entonces lo comenzó a seguir. Y después, Felipe, ¿qué hizo? Fue y se encontró a un hombre, a un personaje. De paso, Felipe tiene un significado de una persona de caballos, amador de los caballos. Eso es lo que significa Philips. Entonces, mis hermanos, este hombre va y entonces encuentra a Natanael, que ¿dónde estaba? Debajo de la higuera. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera? Miren, mis hermanos, en el Antiguo Testamento las personas que se encontraban debajo de la higuera es que se encontraban en paz, tranquilos, felices y rebosando. Pero ellos estaban debajo, él estaba debajo de la higuera. Yo no sé si usted ha estado debajo de una higuera cuando está dando higos. Yo sí. Yo sí he estado debajo de una higuera cuando está dando higos. Y huele, mis hermanos, tremendamente. Rico arriba y mal abajo. Pero Natanael estaba allí. Y Felipe sabía dónde estaba Natanael. Como que era costumbre de Natanael. Y viene. Le dice, mira, fíjate que hemos encontrado a quién. Al Mesías. ¿De dónde? De Nazaret. Y empieza a decir cosas. Felipe no entró en controversia. Le dijo, ven, desayúnate por ti mismo. Y cuando venía, Jesús lo ve que viene. ¿Y qué le dice Jesús? He aquí que un verdadero que israelita. O sea, un verdadero hijo de qué? De Dios. Natanael. Y le dice, Señor, me parece que tú eres el Mesías, me parece que tú eres el profeta, me parece a quien estamos hablando. Dice, porque te he dicho esto, ¿tú crees? Que dijo, cosas que mayores que verás. ¿Y vio milagros maravillosos Natanael? Sí. Mi hermano, es cosa interesante. Felipe encuentra a su amigo Natanael. Entonces los que se benefician son los amigos que están a nuestro alrededor, ¿no es así? Ahora, mis hermanos, Natanael representa a todos aquellos que en el tiempo de Jesús buscaban a Jesús en oración. Déjenme les platico un poquito de Natanael. Natanael estaba allá cuando fue bautizado Jesús y escuchó la voz. Natanael estaba allá cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios la primera vez y la segunda vez. Y había dudas e incógnitas en su mente. Y lo que estaba haciendo debajo de la higuera era orando, o sea, buscando respuesta a todos los acontecimientos que estaba viendo. Y entonces, ¿pasa desapercibido el ser humano para Dios? No. Bendito sea Dios que nunca ningún ser humano pasa desapercibido para Él. Él sabe lo que tú estás pensando, sabe si crees o no crees, si te burlas o no te burlas, si eres fiel o no eres fiel. Él sabe todo, aún las cosas que tú vas a hacer en el futuro, Él las conoce. Entonces, ¿por qué no llegar a la higuera y orar a Dios para que nos revele como fue revelado con Natanael? Mis hermanos, necesitamos seguir a Jesús por donde quiera que vaya. Y como conclusión, en el tiempo final habrá Juanes, Andrés, Felipes y Natanaeles que siguen al Cordero. Sí. Apocalipsis capítulo 14 versículos del 1 al 5 presenta los 144,000 que van a estar, que siguen al Cordero. ¿Cuándo y dónde? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14. ¿Dónde siguen al Cordero? Fíjense bien lo que dice. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él. ¿Dónde? Mis hermanos, escrito en sus frentes. Interesante. Fíjense lo que sigue diciendo. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que ¿qué? Los que siguen ¿a quién? Al
Cordero, ¿por dónde? Mis hermanos, ¿tú quieres formar parte de ese grupo? Tienes que seguir al Cordero por donde quiera que va. Y después explica, del versículo 6 hasta el 14, quiénes son los que siguen al Cordero. Aquellos que tienen el mensaje de los 3 ángeles finales. Mis hermanos, yo quisiera hacerte una apelación en esta mañana, ya tarde. Y esa apelación es la siguiente. El Señor Jesús dice que nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿No es así? Pero al tomar la cruz, tenemos que dejar muchas cosas. Al tomar la cruz, te tienes que negar a ti mismo. Al tomar la cruz de Cristo, tú tienes que poner a Jesús en tu mente y en tu corazón. En otras palabras, con entendimiento y con sentimiento. Cuando tú cantes un canto, cántalo con entendimiento, pero con sentimiento. ¿Qué estoy diciendo? Que sientas el canto. Cuando tú leas la palabra de Dios, con entendimiento y con sentimiento. Toma la cruz y sigue. Al cargar la cruz de Jesús, al tú tomarla, al ponerla sobre tus hombros, ¿qué sucede con la sangre de Jesús que fue derramada? Cae sobre ti, te mancha, te llena, te cubre, pero te limpia del pecado. Mis hermanos, yo quisiera invitarlos en esta mañana. Yo he escuchado de Jesús más de 30 años ya, pero yo necesito que ese Cordero nazca en mi vida. Yo necesito que ese Cordero me transforme, que ese Cordero pueda venir con esa sangre y pueda borrarme todo, y Él puede, todos mis pecados, todas aquellas tendencias, todas aquellas cosas que nosotros tenemos por el amor a Jesús, por su Espíritu Santo, pueden ser sujetados. Si tú quieres en esta mañana decirle al Señor Jesús: yo he escuchado desde hace muchos años, como los que estaban en el río Jordán escuchando a Juan del Mesías, del Cordero de Dios que iba a venir, por muchos años. Y si tú en esta mañana quieres decir: Señor, yo ya quiero dar un paso adelante, yo quiero decirte, Señor, que yo quiero seguirte, así como Andrés y Juan, así como Pedro, así como Felipe, así como Natanael, olvidándose de todo lo que pasó, de todas las perspectivas del mundo de su tiempo. A pesar de todo, ellos quisieron seguir al Mesías, que era pobre, que no tenía nada de ejército, pero que vino para salvar al ser humano. Si tú quieres decirle: Señor, yo quiero tomar esa cruz, ponte de pie en esta mañana y dile: Señor, yo quiero tomar en serio la cruz de Cristo. No como todos los que escucharon en el río Jordán, no como aquellos que nomás oyeron, pero no pasó nada en sus vidas. Pero sí con aquellos que cuando escucharon quisieron seguir a Jesús y dijeron: yo quiero seguir a Jesús, a pesar de, en contra de. Muchos como Natanael, hay dudas en su mente. Hay que usar la oración para poder llegar a los pies de Jesús y que Él nos revele cómo y de qué manera debemos de seguir a Jesús. Mis hermanos, la oración es el arma, es la oportunidad de Dios para que tú y yo podamos comunicarnos. No porque Él no lo sepa, sino porque tú lo necesitas, porque tú y yo lo necesitamos. La oración no baja del cielo a Cristo, sino que nos eleva hasta el trono de la gracia. Y mis hermanos, a través de la oración pongamos todo aquello que nosotros estamos divagando, dudando, con aflicciones. ¿Hay algún problema, alguna dificultad? Preséntasela a Cristo. Él tiene poder. Él tiene el poder para hacer cambios en tu vida mucho mejor de lo que tú te imaginas. Si dentro de nuestra iglesia no se han realizado milagros, es porque estamos lejos de Cristo.
porque no hemos esperado a escuchar la voz de Dios. Sí, mis hermanos, oramos mucho, pero no esperamos a escuchar la respuesta de Dios cuando Él nos habla. Debemos de esperar que Él nos conteste. Debemos agarrar la palabra y orar con la palabra. Señor, revélame. Yo quiero seguirte como Simeón. Yo quiero seguirte como Felipe. Quiero seguirte como Natanael. Y aún quiero yo seguirte como Juan, que aunque sufrió, que aunque quisieron matarlo muchas veces, Dios estuvo con él porque tenía un plan para él. ¿Sabes que Dios tiene un plan para ti? Él tiene un plan para ti, yo no sé cuál sea. Tú tienes que decirle a Jesús que te revele cuál es su plan. Y su plan de él no es que andes tú en las drogas, en el licor y esto y el otro y haciendo muchas cosas. Es que tú te metas en las cosas de Dios y cambies tu manera de vivir, porque Él tiene poder para ayudarte. Si tú estás dudando de que si eso no es, Él es el único que te lo puede contestar. Cualquier pastor te puede presentar todos los argumentos que quiera, pero solamente hay uno que te puede convencer, que es el Espíritu Santo. Y necesitamos ser más sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Y si tú junto conmigo quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero comenzar una vida nueva de aquí en adelante. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, hay poder en ti para que sean hechas nuevas. Si tú crees eso, tú vas a pedir que vengas al frente para terminar con una oración. Dios tiene poder para cambiar. Tú no vas a poder. Tú no conociste al Cesario viejo y en ocasiones se le sale. En ocasiones sale ese César viejo. Pero por la gracia de Dios hay poder para cambiarnos. El Cordero de Dios sí murió hace 2000 años. Pero todavía Él está a la disposición. Todavía Él te está hablando con sus brazos. Ven, cámbiame. Ven a los pies de Jesús y dile: cámbiame, transforma. A veces pensamos que el hecho de tener ya 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, ya lo hicimos. No, mis hermanos, cada día necesitamos nacer de nuevo. Cada día necesitamos decirle: Señor, quiero tomar tu cruz y seguirte. Tú has prometido que es ligera la carga, que es fácil de llevar. Pues ayúdanos. Pero pidámoslo con fe, mis hermanos. La fe es la llave en las manos tuyas y mías, donde se abren todas las profundidades, toda la inmensidad del omnipotente. Y está para ti y está para mí. Y entonces, mis hermanos, una vez que estamos con Jesús, nos manda a predicar el Evangelio. Ir y llevar ese Evangelio que nosotros conocemos. Sí, Andrés fue con su hermano. Felipe era de la misma región de Andrés y Pedro. Natanael era cerca de ahí también. Los amistades también están parte. O sea, que todas las personas alrededor tuyo se van a beneficiar. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clases, todos aquellos que están a tu alrededor se van a beneficiar. Si tú sientes que Dios te está llamando en esta mañana, te voy a pedir que nos pongamos de rodillas y le digamos al Señor: ayúdanos. Ay, nuestro Padre amoroso, palabras nos faltan para poder expresar lo que tú has hecho por nosotros. Difícil poder hablarlo, pero Señor, ni aún